Hola au pairs, bienvenidos y bienvenidas a otro video en el canal de Jansen Au Pair. Yo soy Victoria y hoy voy a hablar de un tema temido por casi todas las personas que van a ser au pairs o incluso quienes están viviendo la experiencia, y es el cambio de familia, o también conocido como rematch. Esto es algo que yo considero que genera mucha más preocupación de la que realmente debería, sobre todo cuando todavía no ha pasado y simplemente es el miedo a la idea de tener que pasar por un cambio de familia. Así que en este video les voy a explicar primero qué es, cómo funciona, cómo se puede evitar, o sea, qué pasos y qué acciones se pueden llevar a cabo para evitar caer en un cambio de familia, y qué hacer cuando en efecto sí toca hacer ese rematch. También les voy a compartir sobre mi experiencia propia, porque yo cuando fui au pair, de hecho pasé por un cambio de familia y fue la razón por la cual yo hoy en día considero que no hay que tenerle tanto miedo. Bien, entonces, cuando hablamos de rematch o cambio de familia, nos referimos a ese momento en el que el match entre au pair y familia anfitriona resulta no ser viable por cualquier razón. Puede suceder por choque de personalidades, puede suceder porque la familia no está del todo contenta con el trabajo que hace su au pair, o viceversa. La persona que está como au pair siente que la familia pues no está cumpliendo con ciertas cosas que prometió en un inicio, o en general no se está ciñendo al reglamento del programa. Entonces, sea cual sea la razón, nos referimos a cambio de familia cuando se toma la decisión de que ya no puedo seguir estando con esta familia y necesito cambiar a otra que esté disponible en este mismo país, porque así funciona, no puedes cambiarte a una familia en otro país. Digamos que eso técnicamente sería posible, pero mediante un proceso mucho más complejo. Entonces nos vamos a limitar a conseguir familia dentro del mismo país. Como les decía al inicio, yo quiero también hablarles de cuáles son algunas buenas prácticas que puedes aplicar para que evites caer en un cambio de familia. Porque si bien no es un proceso al que haya que tenerle miedo, igualmente es mejor que uno evite tener que pasar por ello y que más bien procures hacer match con una familia con la que puedas permanecer el año entero. Entonces, la principal acción que puedes tomar para evitarlo es ser muy detallado o detallada en el proceso de entrevistas con potenciales familias anfitrionas. Hay veces en las que algunos au pairs de nuestra agencia han pasado por el proceso de cambio y se han dado cuenta de que la principal razón por la que sienten que no escogieron bien a su familia anfitriona es porque dieron algunas cosas por sentado en el proceso de entrevista. Algunas cosas les parecieron obvias y no las preguntaron o no las manifestaron a tiempo, y entonces surgieron ya cuando estaban en plena convivencia, y allí es donde se dieron cuenta rápidamente de que no iba a ser viable seguir viviendo juntos. Entonces, para eso es crucial que cuando estés en el proceso de entrevistas prepares muy bien tu lista de preguntas, sin pensar en una familia específica, sino en general cuáles son las cosas que para ti son importantes, y no solamente con respecto a la familia, los niños, la dinámica familiar, los horarios, tus responsabilidades, que son los principales puntos que siempre debes abordar, sino también con respecto, por ejemplo, a la ciudad, porque puede ser que a ti la familia te haya parecido estupenda, pero de repente el tema del curso del idioma para ti es parte fundamental de la experiencia que tú estás buscando tener. Y cuando llegas a la ciudad te das cuenta de que no es una ciudad como tú pensabas y asumías, sino que es un pueblo muy chiquito en donde no hay casi opciones de cursos de idiomas. Entonces quizás la familia te va a decir, bueno, haz un curso en línea, y tú vas a pensar, oye, eso no me funciona porque quiero conocer personas en el curso. Y bueno, estoy dando un caso muy hipotético, pero que realmente termina siendo bastante específico porque es algo que ha pasado. Entonces es importante que tú hagas todas las preguntas relacionadas a esos puntos que para ti sean importantes. Si cómo sea el entorno, ya sea ciudad, ya sea pueblo, ya sea algo como en el medio de ambas cosas, para ti es importante, entonces pregunta al respecto. Pregunta sobre las escuelas de idiomas, pregunta que si ellos tienen conocimiento de que haya otras familias que tengan au pairs cerca de ellos, porque a lo mejor para ti es importante tener amistades au pairs, y
por supuesto, no es que vas a hacerle sentir a la familia que los estás interrogando y que no te interesa saber tanto sobre los niños, sino que te interesa saber estas cositas, sino que después de que hayas preguntado lo más importante y que la familia también te haya podido preguntar cosas a ti, pues tómate el tiempo, aunque sea pidiendo una segunda, tercera entrevista, para hacer esas otras preguntas un poco más periféricas, pero que sí van a terminar influyendo tu decisión. Porque decidir con suficiente información en la mano es una parte importante de lo que puede evitar que a futuro tengas que pasar por un cambio de familia. Ahora, supongamos que ya tú te diste la tarea de ser muy minucioso o minuciosa en tu proceso de entrevista con las familias anfitrionas, escogiste una que de verdad cumplía con todos los checks, bueno, todo perfecto, haces tu viaje, llegas para allá y durante ese primer mes de convivencia te vas dando cuenta de que la cosa como que no pega ni con cola. Entonces, en ese momento yo todavía suelo tener varias recomendaciones para evitar el cambio de familia. Y realmente, a pesar de que hablo de recomendaciones, porque cada caso es muy particular, en realidad todo se podría resumir en una sola gran recomendación, que es comunicarse asertivamente con la familia, porque me han llegado muchos clientes que tienen algún descontento con su host family y que cuando me están contando todo lo que ha pasado, suele faltar un detalle y es que no lo han conversado realmente con la familia. Entonces muchas veces pasan como directamente a querer cambiar, a querer buscar alternativas para irse de allí, cuando en realidad en muchos de los casos hay situaciones que se pueden solucionar e incluso solucionar de forma permanente para que el resto del año sea viable, simplemente con una buena conversación en donde el au pair, la au pair pueda ser asertivo, pueda realmente expresar qué es lo que le está incomodando, cuáles son los hechos, qué es lo que ha pasado de forma específica y cómo eso les ha hecho sentir, ¿ok? Que es muy importante, o sea, son como bases de la comunicación asertiva, y además que también puedan proponer qué es lo que ustedes quisieran que cambiara a futuro para que entonces ustedes no se deban sentir mal con lo que está sucediendo. Muchas veces el tener esta conversación de forma muy madura con la familia anfitriona sí hace que ellos puedan hacerse conscientes de cosas que quizás no estaban viendo, porque puede ser que a lo mejor es algo de los niños que ellos no estaban poniéndole el suficiente cuidado, o cosas que ellos asumían que para ustedes no era un problema y resulta que sí. Entonces, ese tipo de conversaciones en la mayoría de los casos puede ayudar a que el match no deba romperse, sino que ustedes puedan permanecer juntos durante todo el año como lo tenían planificado, pero con una mejor convivencia al haber ventilado esas incomodidades que puedan surgir. Entonces, ustedes quizás en este punto dirán, ok, Victoria, muy bonito todo, pero ajá, ¿qué pasa si de verdad lo he intentado todo, lo hemos hablado, nada cambia y yo no quiero estar más aquí? Pues ahora sí les voy a explicar cómo funciona entonces un proceso de cambio de familia. Lo primero es que este proceso comienza con una formalidad. Ustedes deben renunciar a la familia mediante una carta, o sea, deben hacer una renuncia por escrito, de manera que quede establecido o asentado cuál es la fecha en la que se está planteando esa renuncia. Esto es importante porque en los contratos que existen entre au pair y familia anfitriona siempre queda establecido cuál es el periodo que tienen ustedes para buscar una próxima familia anfitriona, el cual también es el mismo periodo que la familia utiliza para buscar su próximo o próxima au pair. ¿Sí? Entonces, esto es lo que normalmente en un trabajo tradicional se conoce como el periodo de preaviso, y esto se debe respetar por ambas partes. No solamente la familia debe garantizar al au pair que pueda seguir viviendo en la casa y disfrutando de sus beneficios y sus pagos por esas 2 semanas, que es lo promedio, o sea, lo más común es que ese periodo de preaviso sea de 2 semanas, sino que también el au pair debe comprometerse a seguir cumpliendo con sus labores, seguir manteniendo el horario tal cual como se había diseñado inicialmente, de manera que ese proceso de transición pueda ser lo más fácil, lo más agradable posible para ambas partes. Entonces, ese periodo de 14 días se comienza a contar desde la fecha en que se presenta esa carta de renuncia. Esta carta, además, suele presentarse luego de que ya se le ha comunicado a ambas agencias la decisión de hacer el cambio.
Es decir, si tú eres cliente de Janssen Au Pair, que es una agencia para au pairs, entonces tú te comunicas con nosotros para hacernos saber que tú deseas hacer un cambio de familia. Nosotros nos pondremos en contacto también con la agencia aliada que está en el país de destino, que es la agencia que contrató la familia anfitriona, ¿sí? Entonces, es importante que ambas agencias estemos al tanto de que ustedes desean hacer un cambio para que podamos manejar el papeleo de forma correcta y que, como les explicaba hace unos segundos, entonces se pueda comenzar a contar este periodo de preaviso desde la fecha correcta. Ahora, una vez que ya se ha presentado la carta de renuncia y que comienza el proceso de búsqueda de la próxima familia y próximo au pair, nos vamos a centrar nosotros, por supuesto, en qué es lo que sucede del lado del au pair. Aquí es donde me gusta hacer mucho énfasis en que no hay que tenerle miedo a este proceso, porque cuando tú estás en el país de destino y comienzas a buscar otra familia para cambiar, a ti se te va a hacer mucho más fácil conseguir esa segunda familia. Para las familias es conveniente conseguir una persona que ya está en el país, ya tiene la visa y ya tiene experiencia como au pair. Eso hace que para ti haya muchas más opciones porque ellos van, o sea, de alguna manera tú vas a competir con au pairs que están en el país de origen y que todavía no se sabe si les van a aprobar la visa o no. Entonces, tú vas a ser una opción prioritaria para un montón de familias y eso te va a permitir a ti tener variedad a la hora de escoger esa próxima familia. Además, si haces esto con una agencia como Janssen Au Pair, nosotros también buscaremos intervenir para que a ti se te puedan presentar la mayor cantidad de opciones posible y esto es algo que hacemos trabajando de forma cercana con las agencias aliadas, en este caso la agencia que está en ese país de destino. Pero de nuevo, quiero hacer mucho énfasis en esto porque de verdad sé que es un tema que genera demasiados nervios. Cuando empieces a buscar otra opción de familia, vas a tener opciones suficientes para escoger y vas a tener incluso la posibilidad, si tú quieres, de conocer a esa otra opción de familia que de repente estés considerando antes de decidir si te quieres ir con ellos o no, con lo cual vas a tener una gran ventaja que no tuviste al inicio, porque antes tomaste una decisión solamente basándote en videollamadas, mientras que en este caso, si para ti es realmente importante tener la posibilidad de conocer a la familia en persona, lo podrías hacer. Y aquí es donde ya yo quiero ir enlazando un poquito con mi propia experiencia, que les dije que les quería compartir. Yo fui au pair en Alemania y cuando yo viajé, llegué inicialmente a casa de una familia muy bonita, muy agradable, en donde yo estaba a cargo de 2 niños varoncitos, uno de 10 años y uno de 2. Con el chiquito a mí me fue súper bien, súper bien. Pero con el grande sí me costó mucho más hacer esa conexión. De hecho, intenté por 2 meses probar con diferentes actividades, diferentes formas de acercarme a él. La familia, o mejor dicho, la mamá, era la que siempre me iba diciendo, bueno, pero intenta esto, intenta aquello. Ella hablaba con él, hablaba conmigo, yo hablaba con él, o sea, todos hablábamos con todos, pero al final sentía que no había manera, porque en general había un rechazo propio del niño hacia mí que no tenía nada que ver conmigo. Yo pude entender en ese momento que no era nada personal, porque además es un niño, sino que bueno, había un contexto en el que él extrañaba a su mamá buscó una au pair precisamente porque iba a estar menos tiempo en casa, entonces yo representaba la ausencia de su mamá, él no me rechazaba a mí como tal, sino como a esta idea, ¿no? Entonces, todo esto para explicarles que, de nuevo, un cambio de familia se puede dar por razones muy diferentes y que no siempre se da porque la familia sea mala, porque la familia te irrespete, sino que a pesar de que la familia sea muy buena y muy agradable contigo, puede suceder que no haya forma ni manera de que tú te puedas llevar bien con alguno de los niños que estás cuidando y al final eso termina haciendo que la experiencia completa sea desagradable para ti y para el niño. Entonces, en un caso así, es mejor cambiar de familia y eso fue lo que yo terminé haciendo. Cuando empecé a evaluar otras opciones, hubo algunas que no me convencían tanto, pero hubo una en particular que me invitó a pasar un fin de semana con ellos antes de tomar la decisión. Y por eso es que yo les comentaba hace rato que esta es una opción que ustedes van a tener disponible si sienten que les va a dar más tranquilidad al momento de escoger. Yo me fui de
o sea, pasé un fin de semana con ellos de un día para otro, me recibieron en la estación de tren, fui a ver el acto de fin de curso de una de las niñas que bailaba y luego visitamos un mercado navideño, me quedé a dormir en su casa, realmente tuve esa oportunidad de conversar muchísimo con los padres, de compartir con las niñas, jugar y en general nos dimos cuenta de que sí había como esa química y que sí iba a ser una buena decisión que decidiéramos hacer match. Entonces, luego de haber pasado por esa experiencia y de habernos entrevistado por teléfono un par de veces, tomamos la decisión, se hizo todo el papeleo necesario porque hay algo que no les dije al principio, pero también hay que hacer un papeleo en el momento en que te cambias de familia porque cambias de residencia. Entonces, cuando tú llegas inicialmente a tu primera ciudad de destino, tú debes registrarte allí en el ayuntamiento, haciendo entonces oficial el hecho de que tú vives allí. Y cuando te cambias de familia, pues ese trámite hay que volver a hacerlo porque ahora estás cambiando de tu sitio de residencia. Entonces, todo ese papeleo lo hicimos. Yo pasé de cuidar 2 niños a cuidar 2 niñas y en este caso además eran mayores. Me llevé muy bien con ellas. También sentí que con los padres, a pesar de que los otros eran muy buenos conmigo, pues con estos me sentí incluso más cercana y me sentía mucho más cómoda al momento de conversar sobre las niñas, de repente sobre cómo manejar alguna situación que se estuviese presentando con ellas. Y durante el tiempo que estuve con esta segunda familia, pude tener la sensación de que realmente trabajábamos en equipo. Y eso fue algo que hizo que mi experiencia terminara siendo muy positiva, a pesar de que con los niños siempre puede haber momentos altos y momentos bajos, pero para mí fue crucial el hecho de tener una familia anfitriona con la que yo pudiese sentir que se podía trabajar en equipo y que ellos siempre me iban a escuchar y entender. Aquí también les quiero compartir la experiencia de uno de nuestros clientes llamado Eduardo, que pasó por un proceso de cambio de familia, pero me parece que su historia es bastante relevante porque él tuvo 2 momentos en los que quiso cambiar de familia. Y en ese primer momento, con todas las recomendaciones que yo le di de conversar con la familia, él terminó quedándose. Él tuvo conversaciones muy asertivas, muy maduras con esa familia y sí quedó con la sensación de que pues no se sentía del todo seguro de que las cosas iban a cambiar. Y eso es una cosa que me parece clave porque eso hizo que él se quedara más tiempo, más meses con esa familia, pero en efecto las cosas no cambiaron y cuando él quiso cambiarse a otra familia, digamos que fue un poquito más cuesta arriba porque le quedaban como 4 o 6 meses de estadía. Normalmente cuando tú te vas a cambiar de familia es importante que trates de hacerlo a los 2 meses de haber comenzado tu estadía para que la segunda familia pueda entonces sentir que esa au pair que va a recibir va a estar por lo menos 10, 8 meses como mínimo. En el caso de Eduardo, se logró conseguir una segunda familia, así que no hubo problema por eso, pero sí fueron menos las opciones que él pudo contemplar porque para la mayoría de las familias no era tan atractivo tener una persona por pocos meses. Entonces, esto también lo comparto para que lo tomen en consideración y puedan confiar más en su instinto. Si ustedes intentan arreglar las cosas con la familia, pero les da la sensación de que no va realmente a cambiar la situación, pues traten de ser más ágiles al momento de tomar la decisión y no tenerle tanto miedo a ese cambio, sino que más bien lo vean como una oportunidad para que la mayor parte posible de su experiencia en el extranjero sea positiva para ustedes. Bien, y hasta aquí llego hoy en este video. Espero que les haya sido de mucha ayuda a quienes les daba terror la idea de tener que pasar por un cambio de familia y les recuerdo que si tienen dudas, si tienen una situación particular por la que están pasando o simplemente quieren saber un poco más sobre qué opciones y qué alternativas tendrían en caso de que no funcione el match con una familia, pueden contactarnos, les dejamos nuestras vías de contacto en la descripción de este video o simplemente pueden dejar un comentario y también les responderemos por allí. Si les gustó este video, les invito a darle like y a suscribirse para que no se pierdan próximos videos con más anécdotas y tips de au pairs para au pairs.